Y ahora sí, prepárese para el mensaje que tengo en esta ocasión, que se titula Batallas equivocadas. En los anales de los militares en los Estados Unidos, hay una guerra llamada la Guerra de Secesión, que se libró entre 1861 a 1865. En esa guerra, los estados del norte de los Estados Unidos contra los estados del sur libraron una guerra civil. Y todo era porque se quería abolir la esclavitud y también se estaba luchando por los derechos de los estados. Ahí se cuenta una historia, y es que en cierta ocasión, en un campamento de los militares, resulta que un soldado escuchó un ruido entre los arbustos. Así que debido a la oscuridad de la noche, debido al temor que él tenía y a la confusión que había en ese momento, él decidió disparar. Y debido a eso, pues como un acto reflejo, los demás soldados comenzaron a disparar también, y casi se disparaban entre ellos mismos porque disparaban en diferentes direcciones. Cuando cayó la mañana, pues resulta que descubrieron cuál había sido la razón de esos disparos en la noche. Y es que un animal hecho pedazos del otro lado de los arbustos era el que había originado aquella batalla. Así que ellos descubrieron que estaban luchando en una batalla equivocada. A manera de introducción, quiero decirles que en la guerra espiritual que los cristianos libramos, debemos tener plena conciencia de quién es nuestro verdadero enemigo, para discernir qué batallas sí debemos enfrentar y cuáles no. Así que hoy recibirás 3 consejos extraídos de la vida del rey Josías, aplicables a tu diario vivir. Y a manera de definición, me parece pertinente hacer una distinción entre lo que es una batalla y lo que es una guerra. Y aquí tengo una definición bien sencilla. La guerra es el conjunto de batallas y la batalla es cada episodio dentro de esa guerra. Así que como cristianos, damas y caballeros, estamos inmersos en una guerra espiritual. Es una guerra invisible, por supuesto. Pero yo creo que muchos cristianos la reconocen fácilmente. Y el objetivo de esa guerra espiritual, por lo menos, tiene 3 grandes notas que yo quiero resaltar aquí en este momento. Uno de esos grandes objetivos que tiene esta guerra espiritual es que tu vida no glorifique a Dios. En segundo lugar, que no disfrutes el ser un hijo de Dios. Y en tercer lugar, que no produzcas frutos para Dios. Así que si estamos claros y alguno de estos objetivos se está cumpliendo en nuestra vida, entonces el enemigo nos está venciendo. Si estos objetivos se están cumpliendo en nuestra vida, entonces el objetivo del enemigo se está cumpliendo en nosotros. Y esto me recuerda las palabras de aquel evangelista norteamericano muy famoso, Billy Graham. La vida cristiana es una guerra, no un parque de diversiones. Y la verdad que a veces se nos olvida eso. Algunas personas les han vendido la idea de que el cristianismo es una vida en la cual tú paseas en un valle lleno de rosas. Nada más alejado de la realidad. De hecho, Jesús se lo advirtió a sus discípulos y lo leemos en Juan 16:33, no lo vas a encontrar en la pantalla. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús nunca nos prometió un paseo entre rosas, que los problemas de la vida diaria se iban a acabar. No, Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Así es, la vida cristiana es una guerra, no un parque de diversiones. Así que en esta oportunidad vamos a estar estudiando la vida del rey Josías y de ahí vamos a extraer 3 consejos para nuestro diario vivir. Quiero darles un contexto acerca de esto porque no podemos leer todo el contenido de los capítulos que hablan acerca del rey Josías, pero se los he resumido en una gráfica. En primer lugar, decir que Josías llegó al trono a la edad de 8 años, debido a que su padre Amón sufrió un asesinato debido a que los funcionarios de su reino lo provocaron.
Así que él abruptamente llegó al trono a la edad de 8 años. Josías, 8 años después, siendo un adolescente de 16 años, comenzó a buscar a Dios, debido a que los tutores que Josías tenía utilizaron como ejemplo la vida del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Así que Josías entonces, debido a ese ejemplo, comenzó a buscar a Dios. Qué bueno esto que acabo de decir, porque nos desafía tremendamente a los padres de familia, a que nuestros hijos igualmente sean mentoreados, sean educados en el temor del Señor, para que en su adolescencia, entonces, ya con plena conciencia, empiecen a buscar por sí mismos al Señor. 4 años después, Josías purificó a Judá de los ídolos, porque en ese momento Judá estaba inmersa en la idolatría. Así que Josías se dedicó a limpiar Judá de los ídolos, de las imágenes, de los actos de adoración que había en aquel momento. A la edad de 26 años, Josías reparó el templo del Señor. No solamente su infraestructura, sino que también restableció la adoración a Dios. Y mientras se estaban reparando el templo, resulta que encontraron un pergamino. Y ese pergamino era el rollo que hablaba de Deuteronomio, la segunda ley que Dios le dio a Moisés para la segunda generación de israelitas que habían salido de la esclavitud de Egipto. Así que ese rollo llegó a la presencia del rey Josías y se lo leyeron. Y cuando terminaron de leerlo, el rey Josías rasgó sus vestiduras en señal de que estaba triste su corazón, porque entendió que como nación le habían fallado a Dios. Oiga bien, este rey, un rey temeroso de Dios que buscó a Dios en su adolescencia, había entendido que la nación entera le había fallado a Dios. Así que él dispuso buscar al Señor. Y el sacerdote Hilcías y la profetisa Hulda entonces intercedieron para poder saber qué era lo que le iba a deparar al reino de Judá en aquel momento. Y resulta que Dios no estaba contento con esa idolatría, con esa desobediencia de todos esos años acumulados que se habían alejado de él. Y Dios le dijo a Josías que iba a recaer una disciplina sobre Judá. Y es que ya estaba profetizado que iban a sufrir la deportación, 70 años en el cautiverio, pero ninguno de esos años los iba a vivir el rey Josías. Así que el rey Josías, siendo un hombre temeroso de Dios, siendo un hombre comprometido con la obra de Dios, incluso celebró una Pascua como nunca antes se había celebrado en Judá. Y para que tengamos una panorámica más clara de quién fue este rey Josías, encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 33, un resumen de quién fue este gran rey Josías. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Damas y caballeros, es pertinente decir que el rey Josías utilizó su poder de influencia para acercar al pueblo judío a Dios. Y esto me llama la atención y me hace preguntarme a mí mismo, ¿estoy utilizando el poder de influencia que Dios me ha dado para acercar a las personas a Dios? Y yo creo que cada uno de nosotros necesita responder esa pregunta. Ahí en el lugar donde Dios te ha puesto, ¿estás utilizando tu poder de influencia, tal como lo hizo el rey Josías, para acercar a las personas a Dios? Es una pregunta importante que necesitamos hacernos. Josías fue un buen rey. De hecho, hubo 39 reyes en el período del reino dividido. 39 reyes y solo 8 fueron buenos, y Josías fue uno de ellos. Y él utilizó su poder de influencia para acercar
al pueblo judío a Dios. Damas y caballeros, pasaron 13 años aproximadamente y ahora el rey Josías tenía 39 años. Y aquí vamos a leer entonces algo muy importante, que es lo que permite desarrollar el resto de este mensaje. Y esta vez lo vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 20. Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis, junto al río Éufrates. Entonces Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de este pasaje. Y ahora quisiera que pudiéramos entender la geopolítica de aquel momento, porque si no, no va a ser posible que entendamos el resto de este mensaje. Así que este auditorio se va a convertir en un gran mapa en este momento. Y vamos a imaginarnos que en aquella zona de allá atrás, en la zona sur-oeste de este auditorio, ahí queda Egipto. De ahí provenía el rey Necao. Esta zona de aquí del centro es entonces Israel y Judá. Israel al norte y Judá al sur. La capital de Israel es Samaria, la capital de Judá allá al sur es Jerusalén. Y en esta zona de acá queda el lugar donde habitan los asirios. Los asirios eran la potencia mundial en aquel momento. Y allá al centro quedan los babilonios. Y ahí es que se estaba librando esta batalla entre babilonios y asirios. Y resulta que el rey Necao venía a darle apoyo al rey de Asiria. Eran aliados estratégicos porque querían impedir que Babilonia se convirtiera en la potencia mundial. Ahora sí leamos el pasaje otra vez. Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis junto al río Éufrates. Ese río Éufrates era como un río que pasaba allá por la pared, para que entendamos. Entonces Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. El rey Josías en ese momento ya tenía 39 años. Y hay algo que debe de quedar claro entre nosotros, y es que el rey Josías no tenía experiencia en la guerra. En esos 39 años que él había vivido, sencillamente habían sido 39 años de paz. Por lo tanto, él no tenía experiencia en la guerra. Así que cuando el rey de Egipto tenía que cruzar por la tierra de Judá obligatoriamente para llegar acá donde estaban los asirios, el rey Josías lo miró como una tremenda provocación. Y ahora sí, continuemos leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, esta vez el versículo 21. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje: ¿qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación, y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios, quien está conmigo, o Él te destruirá. Qué interesante, porque de aquí vamos a sacar la primera enseñanza. Y número 1, ante las batallas equivocadas, identifica tu enemigo real. Identifica tu enemigo real. Nosotros debemos tener la capacidad, damas y caballeros, de identificar quién es el verdadero enemigo nuestro. Y miren, Efesios 6:12 nos recuerda algo muy importante con respecto a esto de los enemigos. Nos dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Muchas veces se nos olvida que el verdadero enemigo es Satanás y sus demonios. Y cuando nos enfrascamos en esos combates a muerte en nuestros matrimonios, se nos olvida que el verdadero enemigo es Satanás y sus demonios. Nos olvidamos de eso en la crianza de nuestros hijos. Los hijos olvidan esto
cuando se relacionan con sus padres cuando ya son adultos. Nos olvidamos de esto en nuestros vecindarios, en el tráfico allá afuera, en las horas pico. Miramos a las personas como si fueran nuestros enemigos verdaderos, cuando en verdad no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Satanás y sus demonios están haciendo bien su trabajo. Están tratando de que nosotros nos peleemos, nos fragmentemos, vivamos vidas divididas, en bancarrota. Y Él está mirando todo ese estrago que está haciendo entre nosotros. Y está diciendo, qué buen trabajo el que estoy haciendo. Romanos capítulo 12, versículo 2 también nos habla de otro enemigo importante. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay otro enemigo también, y es el sistema de este mundo. Ese enemigo también es un enemigo real, un enemigo poderoso, porque provoca en nosotros tentaciones. Ese enemigo tienta a las personas con codicia. Ese enemigo también tienta a las personas con sensualidad, con inmoralidades sexuales. Ese enemigo nos tiene entretenidos, nos tiene desviados, desenfocados de la verdadera misión que nosotros tenemos en este mundo. Pero también hay otro poderoso enemigo, y lo dice Santiago capítulo 1, versículos 14 al 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Nosotros también somos nuestro enemigo. Y quizás seamos el principal enemigo. ¿Sabe por qué? Porque al final del día somos nosotros los que tomamos la decisión. Satanás y sus demonios no pueden tomar la decisión por nosotros. El mundo, su sistema, con todas las tentaciones y ofrecimientos que tiene, tampoco puede tomar decisiones por nosotros. Así que somos nosotros el más poderoso de los enemigos que tenemos. Dormimos con el enemigo, de hecho. Así que en las batallas que libramos, para no entrar en una batalla equivocada, sepa identificar quién es su verdadero enemigo. Y mire lo que dice este predicador bautista inglés, Charles Spurgeon: la tentación es la escuela donde el soldado de Cristo aprende a luchar. Sí, las tentaciones vienen a nuestra vida, pero de nuevo somos nosotros los que tomamos la decisión. Así que ante las tentaciones que toquen nuestra puerta, sepamos decir claramente no, para que no cometamos pecado. Un segundo punto de enseñanza que nos trae esta historia del rey Josías es: no interfieras con Dios. No interfieras con Dios. Leemos el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 21. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje: ¿qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti, voy de camino a pelear contra otra nación, y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios. Quien está conmigo, o Él te destruirá. Damas y caballeros, Dios es soberano. Dios es soberano. Y probablemente el pueblo judío podía decir: pero es que Dios no se puede comunicar con un rey egipcio. Pues ya lo hizo en el pasado, cuando José vivía allá en Egipto. El faraón tuvo 2 sueños y José fue el único en el nombre de Dios que se los pudo interpretar. Así que habían quedado vestigios de todo aquello en Egipto. Y aparentemente este rey también era temeroso de Dios. Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios. Quien está conmigo, o Él te destruirá. Dios es soberano y Él puede comunicarse con quien Él quiera. Nosotros no podemos pensar que solamente se comunica con nosotros. De nuevo, Dios es soberano. Así que ante eso,
definitivamente el rey Josías, pues no recibió de parte de Dios ese mensaje porque quizás estaba absorto en sus actividades diarias. De hecho, no miro en ningún momento que el rey Josías haya consultado con Dios al respecto de este momento en el que el rey Necao estaba pasando por Judá. Y es que Jeremías 29:11 dice algo bien importante: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. En medio de esta confusión que tenía el rey Josías, el rey Necao, este rey pagano, le estaba dando una palabra de advertencia al rey Josías: no interfieras con Dios. Damas y caballeros, en nuestro diario vivir, ¿será que estamos interfiriendo con los planes de Dios? Póngase a pensar en esta pregunta: ¿será que usted está interfiriendo en los planes de Dios para su matrimonio? Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 18:22: el que haya esposa haya el bien y alcanza el favor de Dios. En el libro de Mateo capítulo 19 Jesús dijo estas palabras: y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Será que usted está interfiriendo con los planes de Dios para su matrimonio? Son preguntas pertinentes, porque Dios siempre tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Así que tiene planes de bien para tu matrimonio, tiene planes de bien para tus hijos. Pero ¿qué tanto estamos contribuyendo nosotros para que esos planes de bien se concreten en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos? Esta es una carta que el profeta Jeremías envía a los deportados en Babilonia, porque resulta que después de la historia del rey Josías, los judíos se fueron deportados a Babilonia por 70 años. Así que esta es una carta en la cual el profeta Jeremías les está diciendo a los deportados allá en Babilonia que ciertamente Dios tiene planes de bien para ellos. Así que en medio de esas malas circunstancias que estaban viviendo, definitivamente eso iba a terminar y Dios iba a concretar esos planes de bien para esta nación. Así que, ¿qué tanto estamos contribuyendo con los planes de Dios? Por un lado, estos enemigos que mencioné al principio nos mantienen muy ocupados. Imaginémonos esta pelea de perros y gatos que tenemos a veces en los matrimonios, en la crianza de los hijos, envueltos en pleitos con vecinos, con compañeros de trabajo. Eso nos tiene absortos, muy ocupados y desentendidos de la verdadera misión que nosotros como cristianos tenemos. ¿Y cuál es la misión que nosotros como cristianos tenemos? Sencillamente la visión de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús lo dijo también a manera de misión, que fuéramos a todas las naciones a hacer discípulos. ¿Se da cuenta? Mientras estamos allá enfrascados en estos pleitos interminables, estamos descuidando esta misión que nosotros tenemos. Y por esa razón debemos entonces identificar al enemigo real, para que así no perdamos el tiempo en batallas equivocadas. Y tampoco interfiramos con los planes que Dios tiene para nosotros. Bueno, el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 22 al 23a, ya para finalizar este mensaje, nos dice lo siguiente: sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó y dirigió al ejército en la batalla en la llanura de Megiddo. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas, y el rey gritó a sus hombres. Y ahí lo vamos a dejar, porque vamos a enseñar el tercer punto en este momento: no te niegues a escuchar. No te niegues a escuchar. Dios puede utilizar a cualquier persona, a cualquier predicador, a un maestro, a un líder,
para comunicarte un mensaje. Pero Dios también puede usar un rey pagano para comunicar un mensaje. Cuando nos negamos a escuchar, tomamos una mala decisión por autosuficiencia. Entonces, cuando nos negamos a escuchar a Dios, seguramente vendrán malas consecuencias. No te niegues a escuchar, como lo hizo el rey Josías. Lamentablemente, el rey Josías había hecho todo bien, pero cuando el rey Necao cruzaba por su territorio, ahí no hizo bien, tomó una mala decisión. Y miren lo que dice el resto de los versículos 23b y 24. Sáquenme de la batalla porque estoy gravemente herido. Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron ahí en el cementerio de los reyes, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. Josías murió a la edad de 39 años. Había hecho todo bien, pero al final de su vida tomó una mala decisión. Damas y caballeros, la vida del rey Josías nos debe de enseñar estas tres grandes lecciones que las repito para todos. Número 1, identifica tu enemigo real. Número 2, no interfieras con Dios. Y número 3, no te niegues a escuchar. Esas tres lecciones deben quedar bien claras en nuestra mente, porque a veces nos involucramos en batallas equivocadas. Nuestro enemigo no es nuestro cónyuge. Tu enemigo no son tus padres, ni tampoco tus hijos. Tu enemigo real no es tu vecino. Tu enemigo real no es el gobierno. En todo caso, ya hemos mencionado, el enemigo real es Satanás y sus demonios. El enemigo real es el sistema de este mundo, y nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Corrie ten Boom, escritora y relojera holandesa, escribió esto para la posteridad: la mayor batalla se libra en la mente. La mayor batalla se libra en la mente. Damas y caballeros, a manera de conclusión, ante las batallas que enfrentas, identifica a tu enemigo real, no interfieras con Dios y no te niegues a escuchar. La vida del rey Josías fue extraordinaria, pero murió prematuramente porque no consultó a Dios. Que no te pase eso. Ante la menor provocación, entonces, antes de tomar una decisión apresurada, consulta con el Señor para ver si esta no será una de esas batallas equivocadas y resultes más bien sufriendo malas consecuencias. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque a través de la historia del rey Josías entendemos, Señor, que a veces nos enfrascamos en batallas equivocadas. A veces terminamos heridos o hiriendo a quien no debemos. Te pedimos, Señor, que nos des la lucidez, la claridad de pensamiento para que podamos identificar al verdadero enemigo. A veces es Satanás y sus demonios. Otras veces es el sistema de este mundo con sus provocaciones. Y otras veces somos nosotros los que buscamos las tentaciones, los que tomamos las malas decisiones. Ilumínanos, Señor, para que podamos entonces tomar siempre buenas decisiones. Y ayúdanos, Señor, a que podamos, en nuestro temor de Dios, buscarte en todo momento para que así tomemos decisiones acertadas. Bendigo esta congregación, Señor, y te pido que esta semana tú, Señor, nos sorprendas con tus bendiciones. Te pido, Señor, que nos abras puertas de oportunidades para que sí podamos aprovecharlas, Señor, y que nuestras familias también puedan ser esa sal y esa luz que el mundo está necesitando. Bendice nuestro gobierno también, Señor, y te pido por años de paz y prosperidad para todos los hondureños, Señor. Y gracias te damos también por las autoridades de nuestra iglesia. Te pido que los sigas iluminando, Señor, y utilizando para ser un referente para este país
y las naciones donde opera el Centro Cristiano Internacional. Así te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.